2 programas atrás nos entretuvimos hablando de pájaros, ¿verdad? De pájaros. Cantidad de pájaros. Después hablamos sobre obispos. Obispos Cardenales. y cardenales, sí, sí. Y yo siempre peco por el mismo lado, porque vivo preocupado, veras angustiado. Y mi señora me dice, ¿pero por qué? Porque tengo amigos entrañables allá en Venezuela. Sí, vivo angustiado con lo que está pasando y la verdad no sé cómo eso va a terminar en un baño de sangre. Eso es lo que me angustia. ¿Verdad? ¿Qué es cómo va a ser el final de eso? ¿Verdad? Qué pena, ¿verdad? Que un país que estuvo tan cercano de nosotros en tanta fase histórica, ¿verdad? Que nos ayudaron tanto en épocas importantísimas para nosotros, ¿verdad? Y que esté hoy viviendo esa tragedia. Es que es una tragedia, pareciera que hay una especie de psicosis en los grupos, ¿cómo se llama?, de gobierno, ¿verdad? Porque esa frase que dijo a mí me desconcertó totalmente. Si no es con los votos, si perdemos con los votos, vamos a ganar, a recobrar el país con las armas. Es decir, ya es una amenaza, pero violentísima, ¿verdad? Y esas circunstancias que se han dado últimamente, en los últimos días, que un helicóptero, que la denuncia a la fiscal general porque está loca y que la van a encerrar y tanta cosa, están jugando ad absurdum, ¿verdad? No le ve uno ninguna lógica a todo esto. Y es parte, claro, de ese desconcierto tremendo que existe a nivel nacional, que no se encuentra aparentemente para mí una salida real, decente, ¿verdad? No sé, de veras que estoy antenoche y anoche he estado inclusive tratando de hablar con algunos amigos y no he conseguido conexión. Y de veras, bueno, tú estuviste de embajador allá y tienes que haber dejado muchos amigos, además que tienes parientes allá, tienes hermanos, ¿no? Yo no tengo hermanos ni parientes, pero sí tengo una cantidad de amigos que cultivé amistad durante los años de la Naviera Multinacional del Caribe de Namucar, que ellos eran, Venezuela no solo era socio, sino que era uno de los socios más importantes, contribuían en toda forma. Y estuvo durante muchos años aquí, el gerente general era Fernando Lozada, que lo habían traído de Nueva York. Él estaba en la gerencia y yo estaba en la Secretaría General. Y entonces hicimos una buena amistad y viajamos constantemente. Tal vez, no sé, mi mujer me dice que yo estoy obsesionado con eso. En realidad yo no tengo obsesiones de nada. Simplemente estoy apenado, angustiado. No sé, para ti. Es que es un tema que siempre lo traigo y siempre acudo a ti por tu conocimiento muchísimo más profundo que el mío acerca de la situación, no de la situación actual, sino de Venezuela. Y, por ejemplo, siempre me ha extrañado profundamente que tú tenías una gran admiración por el general Padrino López, ¿verdad? Y me da la impresión de que se está portando como un ignorante de lo que está pasando, no sé, o la explicación que diste el otro día de que, bueno, que lo habían puesto a cargo de todo, de la alimentación y todo. Me parece que eso no es excusa para actuar en la forma que está actuando. En fin, no sé, te lo dejo, ese churuco. No. A ver, para que tire esos dados a ver. No, lo que pasa es que la situación sí está compleja y es muy enredada, es cierto. El papel del ejército en este momento es que han hecho algunos cambios. Sí, sí. Y esos cambios, digamos, no se orientan mucho a la democratización del ejército ni a
defensa institucional que el ejército podría hacer de la Constitución, sino que los cambios que se han operado ahora favorecen la tendencia más bien de Maduro. no de Diosdado Cabello, porque peor. los cambios en el ejército que se han hecho ha hecho subir algunos generales y oficiales de la generación de Chávez, que son del 86, Sí. y otros de la generación del 87, que son de Diosdado, pero salieron fortalecidos los de Diosdado en ese ascenso. Pero Que es- Diosdado era capitán, nunca pasó de ahí. Pero es un alto oficial del ejército en este momento, bueno. y es uno de los voceros más importantes del gobierno y con mano fuerte. Y en este momento sale fortalecido de estas reformas militares, porque esas reformas normalmente se hacen el 5 de julio, cambios en la cúpula del ejército, que es el día de la independencia, pero aquí Maduro ante la jaló por la crisis que tenía no de insubordinación, sino de cuestionamientos que estaban haciendo algunos altos oficiales del Estado Mayor sobre las conductas de los militares y sobre algunas cosas que querían hacer, porque hubo quien planteó la posibilidad de usar francotiradores para matar selectivamente manifestantes, a lo cual se opuso el Estado Mayor, pero esa discusión se filtró en una grabación. Sí. Entonces eso generó los cambios para quitar gente que supuestamente había filtrado la conversación y poner gente más de confianza, digamos, del staff del gobierno. Padrino no lo mueven. Padrino sigue siendo el hombre fuerte del ejército porque es Sí. el que tiene la mayor simpatía de los oficiales. Cuando lo quisieron quitar hace un año y pico, no pudieron. Y querían meter a Diosdado y ahí dejaron a Padrino. En este momento, Padrino sigue siendo el jefe del ejército. Tendrá que lidiar con lo que tiene. Entre defender el gobierno, ser leal a su presidente, y por otro lado, de alguna manera ir entendiendo, digamos, que también el ejército tiene que, digamos, garantizar el ejercicio de la Constitución. La ¿verdad? institucionalidad del Y la país. institucionalidad. Y eso es parte de ese debate que hay en las Fuerzas Armadas. Hay casi 150 ya oficiales que están detenidos o están Sí. suspendidos de sus cargos porque o se niegan a asistir a la represión o porque han cuestionado la represión o por ese tipo de cosas. Entonces ya hay alguna inconformidad que es la que se manifiesta. Ese loquito que salió en el helicóptero, pues ese sí es un loquito. No, tampoco es un loquito, es decir, digo un loquito porque el acto que hizo fue como muy individual, Sí, no sí. correspondía ni a una acción coordinada con ningún sector político ni a una acción de masas, Sí. que con él ahí al frente la gente se tirara a la calle. No, eso fue un acto de... No, la gente se sorprendió, los de las Todo mundo. manifestaciones, sí. Todo el mundo, Sí. tanto el gobierno como la oposición, y la gente común estaba sorprendida de ver un helicóptero ahí 3 horas dándole vueltas a Caracas y tirando Con la balazos. bandera esa que decía sobre la Constitución, el artículo constitucional. 350. Sí, sí, Bueno, pero ese es un artículo que defiende el derecho a la rebelión. exactamente, por eso digo. Sí. Eso es, El eso es derecho lo a que la andaba- resistencia contra un gobierno que rompe, digamos. Eso es lo que andaba exhibiendo por todos lados primero. Y él pidiéndolo. Sí, Él sí. pidiéndolo porque en el video que pasan de él hace un llamado a desconocer, ahí sí, totalmente el Sí, gobierno, sí. a sublevarse contra el gobierno en base al artículo 350 de la Constitución y hace un discurso muy confuso realmente, porque Sí, ahí sí. mezcla valores de nacionalismo, patriotismo, religión, una cosa enredada. Sí, sí, Además sí. diciendo que no era un proyecto político ideológico, entonces Sí. más enredado todavía en una sociedad que sí es muy politizada y que es muy ideologizada, donde la gente se siente con banderas de Quinta República o no Quinta República, de gobierno o antigobierno, ahí no hay cuento, ahí la gente Sí, es sí. muy politizada, la sociedad Sí, venezolana. Y en ese sentido me pareció que ese fue un acto extraño. También me sorprende que no lo hayan agarrado. En una sociedad donde en apariencia hay un control ciudadano muy grande por parte del gobierno y no lo hayan podido agarrar, significa que tampoco existe ese control ciudadano de todo. Sí, sí. Les costó 2 días encontrar un helicóptero. Una cosa rarísima también, porque
Sí, sí, sí. Y estaba cerca de Caracas. A la pura par del aeropuerto de La Carlota. Sí, sí, sí. En el puro centro de Caracas. Sí, sí. Es decir, entonces uno dice, esta cosa fuera coordinado con el ejército o con el gobierno para crear un estado por el cual se pudieran hacer intervenciones más directas del Estado, del Poder Ejecutivo, ya fuera restringiendo derechos y libertades o sometiendo a la oposición a más marginación política. Entonces, eso creyó muchas personas. Bueno, esa es la discusión que todavía hay, porque la oposición niega todo contacto con el tipeo ¿verdad? Obviamente el gobierno también. Bueno, y el ministro que era el ministro, muy cercano a Chávez. No cercano, 13 años de los 15 que duró Chávez. Fue su jefe, su mano derecha. Incluso hace un discurso en el entierro de Chávez. Sí. Es decir, está cerca a sus últimos, lo lleva, también porta el ataúd y ese tipo de cosas, pero digamos es un hombre cercano. Y él dice algo muy sensato, dice, yo soy un general militar y los retirados no hacemos golpes de Estado. Bueno. Eso en apariencia es así, digamos, por supuesto que los militares son militares. Ahí el cuentito aquel de... Ojalá los políticos de Costa Rica dijeran eso. Sí, claro. No, ahí no. Los militares siguen siendo militares y puede ser que hagan golpes de Estado estando fuera o dentro del ejército. Pero en el fondo él dice, yo estoy aquí fuera del ejército y para hacer un golpe de Estado tendría que estar ahí. Pero él sabe también que las estructuras de jerarquía en el ejército cada vez son más educadas dentro de este periodo de Chávez y Maduro. ¿Verdad? Porque son generaciones que van graduándose por año. Claro. Y anualmente los van relevando a los más viejos, los van sacando a retiro, entonces van modificando eso. Yo calculo que en este momento, y si no los han relevado todos, deben haber por lo menos un 5-10% de oficiales de la vieja guardia, digamos, anteriores al 99, pero todo lo demás es nuevo ahí. Sí. Formados ya en la escuela militar chavista y bolivariana y madurista. Y entonces uno dice, eso ya no es tan fácil. Si hay alguna... Bueno, pero pareciera que se ha producido una decisión entre el chavismo y el madurismo. Bueno, es que... Por la Constitución. No, la constituyente, exactamente. La constituyente sí fracturó eso, porque en el momento en que Maduro planteó la nueva Constitución, los chavistas, el ala chavista, digámoslo así, se le enfrentó. Y bueno, pues te está diciendo que lo de Chávez ya murió ahí. Si era la mejor constitución del mundo, como la definían, de pronto están diciendo que ya no sirve. Entonces ha cambiado el discurso, justamente ha cambiado el discurso en esta última semana Maduro, diciendo que la Asamblea Nacional Constituyente ya no es para hacer una nueva constitución, sino para hacer unas reformas. Entonces, para hacer una reforma no necesita una Asamblea Constituyente. Lo que quiere es una Asamblea Constituyente. ¿Pero eso quién lo dijo? Maduro. ¿Maduro? Claro. No. Ya lo dijo. Entonces, porque tuvieron que frenar el cuento ese de que, no el cuento, la idea de que está borrando el chavismo con la nueva Constitución y está enterrando a Chávez. Y eso le creó ya una fisura en su propio movimiento. Entonces, eso es parte de ese debate en Venezuela. Eso es medio complejo, muy enredado. Sí. Yo no sé, pero lo peor es que no ve uno la luz por ningún lado, ¿no? ¿Cómo está? Claro, lo que pasa es que... Bueno, yo es que la luz no la veo en términos políticos. Yo creo que la solución no es política, ya la solución es... Yo creo que ya se pasó el límite. Yo creo que ya Maduro no es la solución. Digamos, es decir, no se puede tomar a Maduro para resolver el problema. Tiene que ser el ejército. Pero como una solución política, el ejército resuelva el problema, pero es el ejército de Venezuela, no puede ser un ejército extranjero. No, digo yo, pero el ejército está totalmente plegado a Maduro. Por ahora, tanto así, que Maduro propone el 1 de mayo elevar de 500,000 que tiene de los colectivos que son armados, de gente civil del partido, a 1,000,000. Y el discurso que hace el día del 1 de mayo es diciéndole a esos colectivos y a esos posibles que va a subir, de que ellos son los encargados de defender la revolución bolivariana en caso de que se trate de detener el proceso o en caso de que lo destituyan a él o tal. Y entonces es cuando saca ahora su frase esta famosa de que lo que no pueden los votos lo van a hacer las armas, ¿verdad? Y entonces de sostener
enfrentar a la población armada que ellos manejan para enfrentar al ejército en el caso de que el ejército asuma eso. Ese es el enfrentamiento que está peligrosamente moviendo Maduro. Hasta ahora entiendo ya. bien el... Sí, Y recientemente, hace menos de una semana, dio la orden de aumentar en 20.000 efectivos más el ejército y en 20.000 efectivos más la Guardia Nacional Bolivariana. Pero están reclutando gente, obviamente para eso, para el ejército y para la Policía Nacional Bolivariana, entre también los desocupados, que es una buena salida a encontrar empleo con el ejército. sí, ¿verdad? claro. Y dentro de eso se dice que están reclutando lo que en Venezuela llaman malandros, que son sinvergüenzas y delincuentes y maleantes y una estofa de esa naturaleza. Y ponen un ejemplo de una situación que se produjo en una manifestación donde alguien uniformado ejecuta en el suelo a un herido. Es decir, normalmente cae herido y después llega un uniformado del ejército y le dispara en la cabeza y lo ejecuta. Eso inmediatamente provocó una reacción horrorosa en Venezuela y en todas partes que lo vieron. Y lo que dicen es que el ejército no hace eso. Efectivamente, el ejército no hace eso. El ejército hiere, la Cruz Roja recoge los heridos, hiere o mata, pero sí, no ejecuta. Los que ejecutan son los delincuentes, como hacen aquí los sicarios. Sí, sí, agarran claro. a una persona y le meten 6 tiros en la cabeza. Ni siquiera es uno en la pierna o para dejarlo herido. No, de una vez lo matan y lo ejecutan Sí, sí. bien, ¿verdad? No es que ejecutan mal, tienen que ser bien ejecutados. Reejecutan, si es el caso. Entonces, ese tipo de características es muy propio de las pandillas y ese tipo de gente usa. Y entonces están diciendo que eso es lo que están reclutando para darle uniforme a gente que tenga ese comportamiento en manifestaciones y eso es parte del problema que hay en Venezuela en este momento. Pero ya es una situación muy compleja. El pueblo no tiene armas, las armas las tiene ahí. Un día de estos, o anoche, para decirlo más gráficamente, estuve leyendo un documento del Partido Comunista de Venezuela de 1971, 72 por ahí, que es un documento que le dirigen al Partido Comunista de Costa Rica como una carta alusiva a un congreso que está realizando el Partido Comunista de Vanguardia Popular aquí en Costa Rica, y viene un delegado del Partido Comunista de Venezuela y hace una descripción justamente del proceso de las guerrillas que ellos habían tenido en el año 60 y las dificultades de ese proceso, porque el Partido Comunista no estuvo totalmente de acuerdo, hubo una fracción que sí. Entonces menciona a Petkov, que todavía está ahí vivo, Sí. y menciona a Martín y a otros que están ahí todavía, que han estado en el proceso bolivariano un tiempo a favor y ahora están en contra. Agustín ¿Están en Blanco contra Muñoz. ahora? Sí, sí, son críticos. Ah, Agustín Blanco Muñoz, que es uno de los, él le hace una de las entrevistas de Chávez mejor hechas, para decirlo así, es un libro gruesísimo. Después rompe con Chávez, ¿verdad? Pero por eso, porque el proceso ese bolivariano tenía esa particular situación de que la sociedad venezolana estaba fragmentada en todos los niveles. El Partido Comunista, estando yo allá de embajador, tenía un grupo que estaba con el gobierno y otro grupo que no, ¿verdad? Y así la izquierda venezolana, a favor y en contra, como la derecha venezolana estaba a favor y en contra. sí, Aunque sí, hay sí. empresarios a favor. Sí. Bueno, y empresarios que hay aquí venezolanos son chavistas, digámoslo así, y que han invertido aquí. Por eso es que aquí no hay discusión de venezolanos, porque esto es como un paraíso, es como la Casa Blanca. Sí, sí, sí. Casablanca. Casa Blanca de los colombianos y de los venezolanos, aquí todo el mundo convive, ¿verdad? Opositores y no opositores conviven porque es curioso que- requieren un refugio, requieren un lugar de tranquilidad y esto se los da Costa Rica. Digo que ese ejemplo de la Casa Blanca es por una película, porque es una falacia histórica que sí, Casablanca fuera efectivamente eso. Bueno, pero Sí, sí, en la película sí, en la película claro. sí, por eso. Humphrey Bogart y... Pero también se podría decir que en otras épocas de Suiza, ¿verdad? Que También, Sí, sí, claro, así es. claro. Entonces, esa situación es muy compleja, verdaderamente compleja y grave. Y ahí, yo lo digo por mis hermanos, yo tengo 6 hermanos venezolanos. Sí, sí. Uno ya fallecido, pero cuando estaba en vida, 3 a favor del gobierno y 3 en contra,
Ah, Mire, y esa era la realidad. Y ahora está así Y todavía. cuando ya yo estaba allá y nos reuníamos, nadie hablaba de política. Yo era el embajador neutral. Claro. Sí. Y entonces, pero nadie hablaba de política. ¿Por qué? Porque había un ámbito familiar que se respetaba y al final la familia unida y este tipo de cosas. Y entonces cada quien mantenía sus posiciones en torno al proceso, pero eran 3 y 3, ahí estaba bien dividida. Y eso me enseñó a mí a apreciar también cómo se debió haber dividido la familia costarricense en el 48. Porque yo era un bebé ahí, tenía 2 años. Tremendo. Y no viví eso, pero lo viví después, porque mi familia sí se dividió. Papá tuvo que salir al exilio y toda la cosa, pero ahí lo viví, es decir, ahí lo viví en carne propia y vi el dolor de la familia desgarrada, digamos. No, en la familia nuestra fue, así fue. horroroso. La familia Escalante así se partió en dos, Ellas. pero radicalmente. Fue una cosa horrible. Bueno, dichosamente Muchos mis años hermanos después. se hablaban y se saludaban y se querían los hijos y todas las cosas, los primos y todo, pero de pronto hay familias que no se pueden ver. Bueno, gracias a Dios Mario Echandi contribuyó muchísimo en su administración, pero en la familia Escalante, Carlos Manuel Escalante fue el artífice de reunir a la familia nuevamente. no es nada raro, a mí me tocó estar en la mesa de familia de la presidenta de Nicaragua. ¿Sí? Decía, siento que es la única, yo puedo jactarme de que a mí de pronto una dama se me presentó así por detrás y me dijo, más lasaña quiere. Y era la presidenta de la República. Pero en esa reunión había, alrededor de la mesa, 2 hermanos, hijos de la presidenta, uno Y la que estuvo aquí de embajadora era uno sandinista enemiga. y el sí. otro, y el otro. Pero- Bueno, esas cosas. Pero eso pasa. yo creo que nosotros deberíamos haber aprendido mucho observando el fenómeno centroamericano en aquella época en que las cosas estaban terribles, porque se dieron cosas semejantes y la situación en Salvador, por ejemplo, era Sí, claro. terrible, ¿verdad? Digo yo para observar, porque a mí lo que me parece, lo que siempre, hace tiempo ya yo tengo la certeza de que lo de Venezuela acaba en una guerra civil. No es porque me guste la idea, jamás. Y me conmueve, me duele pero ahí las cosas se están dando de tal manera que por ahí va. Y entonces, Oíme, claro, cualquier cosa que uno diga, ningún efecto va a tener. sí. Porque incluso yo me pongo a ver información que viene del otro lado y a la gente de la oposición que está haciendo manifestaciones se le atribuyen cosas también horribles, pero nadie la menciona en la prensa costarricense. Entonces digo yo, no es cuestión de ponerse a opinar como si uno fuera el demiurgo que va a resolver el problema. Eso no tiene ningún sentido. Yo estoy preparado anímicamente para meterme en una concha cuando estalle la guerra civil en Venezuela. ¿Y qué vamos a hacer? No se puede hacer nada. Entonces, claro que hay Sí, mucha gente pero que- se angustia uno. no, por supuesto, eso pero no hay un instrumento que uno pueda utilizar para contribuir. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando hacíamos aquí campañas para ayudarle a los sandinistas consiguiendo medicinas y cosas de ese tipo, y uno le encontraba eso un sentido, sin que uno creyera que con eso estaba ayudando a cambiar nada. Pero sí había una cosa concreta que iba a ser de utilidad. Y claro que... No, y aquí había un antisomocismo cerval, ¿verdad? Sí, bueno. La realidad. Pero aquí, en el momento actual, tanto en el caso de Venezuela como, por ejemplo, yo también vivo, digamos, atosigado por lo que está pasando en Honduras y lo que está pasando en México. ¿En México? En México y Honduras. Es una Y entonces digo, bueno, es que nadie puede hacer nada, pero yo me doy cuenta
de que vivir en Honduras para alguien que piense, que quiera trabajar independientemente, que no quiera someterse, es un infierno. Sí, sí. Y entonces, lo lamentable en el conjunto es que las cosas hayan evolucionado, involucionado, hasta el punto de que estamos, yo no sé cuántos años atrás de lo que habíamos avanzado, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, sí, sí.